Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy contamos con la presencia de la escritora Emma Prieto, licenciada en Ciencias de la Educación. Ha impartido talleres de educación tanto de cuentacuentos, tanto en colegios como en bibliotecas y librerías, también para adultos. Sus obras han sido Extravíos, que no cuento con él, Escamas en la piel. En este libro es el que nombra Eloy Tizón en su herido leve, y me gustaría decir que dice que es el puente entre el humor y el drama. En palabras de Eloy, gracias Eloy, porque fue el que nos contactó. Radiografías de ausencia es un poemario que, bueno, al final tendremos el placer de escucharte, Emma, recitar uno de tus poemas. Y Mecánicas terrestres, editado por Eolas, que es el libro que vamos a hablar hoy. Bienvenida, Emma, al canal. Muchas gracias, Inés. Encantada de que hayas contado conmigo. Bueno, vamos a decir mecánica terrestre, son 20 historias donde lo común convive con lo extraordinario, ¿no? Son diferentes relatos que desde el comienzo nos cuentas, perdón, de una forma entrañable esa mezcla entre la ficción y esa realidad bueno, que es cierto, ¿no? Que nos confundes un poco entre la fantasía, qué es fantasía y qué es realidad, esa extravagancia, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, me gustaría que empezáramos con eso, Ujú. con que nos cuentes entre la realidad y la ficción, Ajá. ese toque que es tuyo, porque en tus cuentos parece ya tu sello, ¿no? Que a través de todos los cuentos encontramos esto. Sí, mira, el libro Mecánica terrestre se abre con una cita de Einstein que dice: existen dos formas de ver la vida, una creyendo que nada es un milagro, la otra creyendo que todo lo es. Y luego también Einstein tiene otra cita que me hace mucha gracia, que es: la realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente. Entonces, dentro de estas dos citas que yo me encontré con Einstein cuando ya tenía los relatos casi escritos, pero como que me vino muy bien, enmarco como todos los relatos, ¿no? Primero, la mirada hacia lo cotidiano, que muchas veces también en lo cotidiano convive lo extraordinario, lo que pasa como que hemos perdido muchas veces esa capacidad de mirar. Entonces yo creo que, no sé si lo leí en algún sitio o alguien, que precisamente el arte puede tener la finalidad de devolver a lo cotidiano esa condición de prodigio. Y de hecho, cuando la gente me ha preguntado, en algunos cuentos muchas veces creen que lo que es ficción es realidad, y lo que está más Ficción, cercano a la realidad creen que es eh, ficción, ¿no? tal cual. Mira, en el Sí. primer cuento, que es maravilloso, que a mí me encantó, ¿no? ¿Cómo es? El de la hormiga, ¿no? Dentro del Sí. ojo del mío vive una hormiga. Y ahí ya arrancas el cuento, digamos, sin anestesia, sin respiración, aunque siempre nos das ese pequeño respiro, esa oxigenación durante el cuento, ¿no? Y te comentaba que a partir de hormigas fue como si me dejaras un camino de migas de pan en cada frase de cada cuento, ¿no? Hablábamos de la intersexualidad, la importancia en tus cuentos de la intersexualidad. Y, y acá pones, ¿por qué escaparía de su colonia? Tanta fila tiene que ser cansado, aburrido, pero ¿ahora qué? No vayas donde no te llaman, dice mi madre, pues la hormiga no debe de tener madre. Tanto le pesa la soledad, no puede parar ni un segundo de llamar la atención. Y me gustó, y ahora viene la pregunta, porque es muy recurrente, o me pareció a mí, la soledad, ¿no? Es la hormiga, algo pequeñito, pero a su vez es un animal trabajador, que tiene una rutina, por decirlo de una manera, ¿no? Y, Ujú, y es una hormiga que está en el globo ocular que todo lo ve, ¿no? ujú. Y ve esa soledad, ¿no? Como introspectiva, pero ve esa soledad. Cuéntanos un Me poco de... parece súper interesante lo que comentas, y que además está tal cual como también lo que yo quería a lo mejor resaltar en el cuento, que es precisamente la soledad de la protagonista, aunque muchas veces se queda uno con justo, que es una cosa rara, tengo una hormiga en el ojo, pero la soledad de la protagonista es tan grande que al final casi le da pena
que la hormiga vaya a morir. De hecho, cuando encuentra, bueno, no quiero contar mucho, pero cuando encuentra algo, dice, y lo que tú has comentado, ¿no? Pero ¿y cómo es que ha venido? O sea, la protagonista al final se pregunta ya por los motivos de la hormiga, lo que yo creo que puede ser algo de risa, pero a la vez resalta pues esa soledad, ¿no? Que es muy, muy frecuente, ¿no? Claro, porque nos lleva esa desesperación de tener algo en el ojo, ¿no? En el ojo que no nos deja ver, pero asimismo pones ese agradecimiento que tiene la hormiga por poder vivir en ese ojo. O sea, eso me pareció fascinante, Sí, y es a la vez, fantástica, ¿no? Que a la vez la hormiga se siente agradecida por ese espacio, ¿no? Esos ojos que miran una realidad desde otro lugar, desde ese sí, globo sí, ocular, desde otro lugar. Entonces, por debajo de esa realidad, eh, es sí, como sí. paralela, ¿no? Y a la vez la protagonista dice, al fin y al cabo la hormiga me eligió a mí. O sea, que por una parte te has elegido aunque sea una hormiga, ¿no? Entonces yo creo que al final se resalta, como tú muy bien dices, esa soledad de la protagonista. Quien bien te quiere te hace llorar. Esa frase de abuela, ¿no? Esa frase, sí. Bueno, cuento tras cuento podría decir maravillas, como decía, de esas migas de pan que nos has ido dejando como camino interior. Y me hablas en el segundo cuento de un guerrero interior, y eso me llamó mucho la atención. En el cuento que, Movilidad Laboral, hablas del guerrero interior, ese guerrero interior que lucha contra no, lucha para adaptarse, creo, ¿no? Una de las cosas más maravillosas del ser humano es saber adaptarse y más importantes. En el mundo, si no nos sabemos adaptar a determinadas situaciones, no sobrevivimos. ¿Por qué sobrevive la naturaleza? ¿Por qué sobrevive un animal cuando está al límite de sus fuerzas? Que se Sí. adapta al medio, ¿no? Si le falta algo, se adapta. Y me pareció impresionante solo esa parte que nombras el guerrero. Entonces, eso sí que me gustaría que me contaras, ¿no? De ese guerrero interior que va caminando entre todos los personajes del libro, ¿no? Sí, o sea, por una Bueno, parte por en una movilidad parte. laboral, sí, en movilidad laboral que trata del circo, pero en realidad trata de todos los trabajos. Tal vez el guerrero interior, que dicen todos tenemos un guerrero interior, está un poco utilizado de forma casi irónica, ¿no? Porque es una cosa un poco cruel de lo del trabajo, que les cambian, pero efectivamente, Marinés en todos los personajes, a pesar de lo mal que se encuentran o de lo frágiles que son, hay algo que les impulsa a de alguna manera seguir, ¿no? Seguir en esas situaciones. Entonces ellos, como, o ellas, que son sobre todo ellas, como que al final casi nunca tiran la toalla, ¿no? Claro. Entonces, Sí, la lucha cotidiana, ¿no? sí, 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 sí. Eh, te decía hoy, ahora, ¿no? En el cuento de hormigas, de la soledad recurrente, y en el tercer cuento volvemos a esa soledad, en esta parte que sublineé, porque, bueno, y creo que nos pasa a todas las madres, eh, que dice, comencé a levantarme, ponía mucho cuidado en no hacer ruido, para no despertar a mis hijos, que dormían en la habitación de al lado. Me movía a oscuras y descalza, para evitar el chof chof de las zapatillas. Lo cierto es que no entiendo para qué tomaba tantas precauciones. Si mis hijos hace años que ya no vivían en casa, y cuando vuelven jamás se quedan a dormir, pero en la vida nada es seguro, será por eso. Eso me pareció extraordinario, porque aparte es cierto que uno de los hijos siempre tiene esa presencia y, asimismo, si bien habla de hijos, de raíces, de algo tan grande en el amor, ¿no? Como son los hijos, sigue estando la soledad. Sí, o puedes ir a ver algo que sabes que no está, pero que hasta te has pensado que está, y ir a verlo, ¿no? Abrir esa puerta, que puede ser, en este caso los hijos, pero puede ser como muchas cosas, ¿no? Que uno no acaba de, esas puertas que uno no acaba de cerrar, ¿no? Sí, y bueno, sobre todo eso, aceptar determinadas cosas de la vida que Sí, nos gustan, que es lo más difícil, ¿no? sí, ujú, Porque la aceptación es parte de la adaptación. Una vez que aceptamos, sí, tenemos sí, 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 adaptados a algo, al medio, ¿no? al medio, así. Bueno, que es Yo lo creo que maravilloso. son personajes bastante, ellas bastante como inadaptados, por lo menos o sea, no saben cómo moverse en la vida, tal vez por eso el título de mecánica terrestre,
tampoco yo lo sé muy bien, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cómo uno se mueve aquí, ¿no? Esa en contraposición de mecánica celeste, que parece que se sabe mucho, pues mecánica terrestre, ¿no? Un poco. Mira, cada principio nos dejamos llevar por ese vuelo de las palabras, ¿no? Pero ese vuelo y en contraposición esa desesperación, ese Ujú, abismo que sentís que caemos, pero que al final, bueno, depende del cuento y no vamos a desvelar, como dijimos, ¿no? Este, nos lleva a esa relación con los libros, nos habla de ujú. la relación con los libros. Eh, que pones, no logré encontrar la relación entre el yoga y la literatura, aunque puede que todo fuera cuestión de respiración. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Respirar. Sí, respirar. Yo creo que que los textos tienen su propia respiración, ¿no? O deben encontrarlo. Por ejemplo, también el libro, con una cita de Eduardo Halfon, dice: escribir está mucho más cercano a la música, a respirar, a caminar sobre el agua. Entonces, en esa musicalidad que por lo menos a mí me gusta encontrar, a dejar respirar el texto, porque muchas veces acabas, corriges, pero lo dejas un tiempo y luego encuentras esa otra respiración, ¿no? Entonces, por eso hice el símil con el yoga un poco, ¿no? Ya que de todas formas en la vida también es tan importante lo de la respiración, ¿no? Sí, que sí, aquí en mecánica terrestre seguro, porque es que Ujú, si no, creo que no tendríamos con qué sostener ese abismo al que nos llevas, ¿no? ujú. Ahí muestras tu talento en la escritura. Muchas gracias. Talento en la escritura es ese poder, que los lectores podamos sostener esos abismos y esa fantasía con la desesperación y poder llegar a terminar un cuento y quedarnos con esa sensación de haber leído una novela, ¿sabes? No son cuentos para leer uno atrás del otro y terminar el libro. Yo demoré mucho, te lo había contado, en terminar Mm, de leerlo, porque fue leer el primero y tuve que parar para tomarme mi tiempo. Lo hago siempre y siempre lo digo cuando hablo de cuentos. Creo que el cuento es muy importante darle su tiempo, sí, ¿no? Nuestra hasta que energía en sí. ese momento. Ujú. Y, y nos hablas de las raíces, ¿no? De lo que significa. Las raíces también son importantes. Nos hablas del sentir, nos hablas del hueso hasta el alma, de agujerear el hueso hasta el alma. Entonces, eso nos cuentas del ser, ¿qué es? Que es algo tan cotidiano, uno toma un café y tomar el café es evadirse y llegar a hacernos preguntas existenciales en cosas cotidianas, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es el ser para ti o en estos cuentos? Yo creo que lo que he querido un poco decir es que nuestra fragilidad es aterradora, ¿no? Pero precisamente somos grandiosos en esa insignificancia. En esa fragilidad es en lo que somos grandiosos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me gusta resaltar en los cuentos, porque tal vez todos nos ponemos el caparazón o queremos olvidarlo, pero es lo que a mí me gusta, eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Es como en todo eso que dices, tiene José Ángel Valente una frase que me gusta mucho, que es: vivir es fácil, arduo sobrevivir a lo vivido. Entonces, en ese sentido, casi es lo que yo destacaría, ¿no? La fragilidad de los personajes, que yo considero que es la fragilidad nuestra, ¿no? Oculta o no oculta, pero nuestra fragilidad. Y que esa fragilidad que nos asusta es en realidad lo que nos hace grandes, ¿no? Esa fragilidad que nos lleva a la búsqueda, ¿no? Ujú, Entonces tenemos la importancia de la búsqueda, porque buscar significa estar atento a lo que se nos presenta en el día a día, como sentarse en un bar, tomar un café, ajá. que algo nos invita, Efectivamente. para Nos bien. lleva, sí, efectivamente, nos lleva a la búsqueda, pero yo creo que a veces también nos lleva como a intentar escapar. Intentar como no ver esa fragilidad, por lo que digo, porque es un poco aterrador, a veces nos da miedo, ¿no? Entonces, ahí están como las dos cosas, una búsqueda y tal vez a veces tratar de escapar, ¿no? No querer concentrarnos en esa búsqueda, ¿no?
ahí por eso los personajes se mueven de esa manera, hay tantas digresiones, Sí, como yo creo que como en la vida, ¿no? Que la vida nunca es un camino recto. iba a decirte ahora, como en la parte que pones, hoy somos bosque y mañana un incendio acaba con nosotros, en la parte Ujú. del musgo, ¿no? Sí, El musgo, ese musgo que cobra vida ante el mundo, ¿no? Y la sí, importancia del musgo, que es algo vamos, que es pequeño como los insectos, y sin ujú. embargo, tú lo muestras y cobra una importancia en este Sí, cuento, cobra vida, importancia, cobra vida. cobra vida. Entonces, bueno, te decía de la intertextualidad al principio en tus cuentos, que es importante, y acá vemos por qué, ¿no? Porque Ujú, vamos de la hormiga, hablamos de raíces, de la soledad, de adaptarse, del ser. Entonces, todo eso emocional se va haciendo camino durante la lectura y va ujú. uniendo ese estilo narrativo que tienes, ¿no? Tú nos haces adaptarnos a este medio, que son tus Qué palabras. bonito, qué bonito, Inés. Muchas gracias. Entonces, bueno, menos mal que nos das una respiración entre cuento y cuento, ¿no? Eh, Yo he querido usar el humor también por eso, ¿no? O sea, a la vez que son cosas, pues a lo mejor, pues eso, fuerte, bueno, un poco, sí que he intentado en alguna frase o en eso que haya también ese humor, porque yo creo que también el humor nos salva de muchas circunstancias y porque además muchas veces en las mayores tragedias de repente te encuentras una cosa que te hace hasta gracia, ¿no? Y que yo creo que a mí me gusta mucho encontrarme en los libros humor y yo creo que como que estamos faltos de eso también en la literatura, ¿no? sí, y mira, en mi caso, eh, es más fácil que me ría a que llore. No lloro con Ah, con una frase, me emociono, me conmuevo, pero muchas veces me he reído con determinadas situaciones en la literatura y eso estoy muy agradecida, porque es muy difícil sacar una sonrisa a un lector. Una lágrima es más fácil, pero una sonrisa es muy difícil. no, yo estoy de acuerdo y que lo agradezco mucho cuando encuentro su humor y me sonrío o me río, ¿no? Ujú. Como dice acá Onetti, ¿no? Y la vida es uno mismo, y uno mismo son los otros. Sí. Es que has puesto unas frases que, al principio de cada cuento que son preciosas. Bueno, preciosas, son conmovedoras y reales, ¿no? Bueno, como la vida misma. Mecánica Terrestre es un libro exquisito, Emma. Es entrañable y lo envuelve, está envuelto con un halo protector, ¿no? Envuelve a los personajes y a los lectores también. Muchas Entonces gracias. envuelves. em, es verdad que uno pone técnicas narrativas al escribir, pero esto no lo siento como una técnica, lo siento como que te nació, te surgió, porque es que no hay otra manera de envolver las palabras. Sí, no sé, eso sí que no te sabría decir así como. Yo escribiendo, corrijo mucho y todo eso, pero no sé si, yo creo que no es una técnica exacta de, muchas veces digo, Claro pues que yo a lo no. mejor no tengo técnica así o no, no lo sé, pero realmente, no sé, eso no sé No, explicarte por cómo. eso te digo, claro que no es una técnica, que eres tú, que ese Ujú, es los lectores te vamos a reconocer por eso, por ese ujú, halo que nos envuelves contando cosas muy difíciles, por momentos muy duras, ujú. o muy fantásticas, extremadamente fantásticas. Sí. Y bueno, me parece un libro maravilloso. Aunque al final, cuando pones cuentos, relatos o lo que sean, eso me dio mucha gracia. Ujú. No estás justificándote, o sí, ante el lector, pones la frase de Eloy Tizón al principio, que dice, el cuento actual ha sido abandonado, ha ido abandonando los territorios familiares de la ficción, la casa del padre, para derivar hacia zonas cada vez más boscosas, alejadas y desconcertantes. El cuento huye del centro y se aproxima a los límites, golpea las formas, subvierte. Y ahí tienes el porqué de ese halo que envuelve tus cuentos. Cuando llegué a leer esa frase de Eloy Tizón, dije, claro, esto Yo fue un le- tema, ¿no? Porque parece como que no te creyeras en este cuento al final.
lo que nos estás dando a los lectores, o quizás no te diste cuenta en el momento de escribirlo, ¿no? La Yo le gente estoy, cuando se entera de que escribo cuentos, no toda, pero sí mucha de la gente se entera que escribo cuentos y me anima a dar el salto a la novela, como si se tratara de un atleta que hay que alentar para subir un trampolín. Bueno, me dio mucha gracia porque, bueno, ahí parece que todo esto que nos cuentas, que es un libro maravilloso, a través de esa humildad, sensibilidad, bueno, se te nota la docencia ahí, empatía de docente, ¿no? mira, yo le estoy muy agradecida a Eloy Tizón. Tengo con él una gran deuda de gratitud. Primero, como escritor, por supuesto, al que admiro, como profesor que lo tuve y como persona, ¿no? Entonces yo, cuando acabo un manuscrito, siempre se lo doy a Eloy. Él leyó Mecánica Terrestre cuando todavía tenía otro nombre, hizo sus correcciones, con lo cual el libro mejoró mucho, ¿no? Y lo quiero resaltar aquí. Pero también creo que Eloy, cuando escribió aquel artículo, abrió la caja de los truenos de lo del cuento, ¿no? Porque es verdad que el cuento ha cambiado mucho y que él... Entonces yo aquí quise hacer un poco un homenaje a un género que creo que ahora está en auge y hay, bueno, sí, sí pero que es verdad lo que dices, Inés, que hace gracia, pero es verdad que la gente me decía, ¿para cuándo el salto a la novela? Bueno, ¿cuándo vas a escribir una novela? No, la gente que no lee tanto, porque la gente que no lee mucho prefiere la novela. Le es más sencillo o lo que sea. Y luego también me decían eso, pero son cuentos para niños, son cuentos... Entonces yo hago un poco ahí, pues hablo de lo del cuento y todo eso, es un pequeño homenaje, pero no querría justificarme, ¿no? Pero bueno, trato de, con el humor de lo que me han dicho, recoger lo que me han dicho, pero no pretendo tampoco justificarme, porque yo estoy encantada de escribir cuentos. Es un género que me gusta mucho como lectora, me encanta, y para escribir también. O sea, es un género que me apasiona, ¿no? Y que leo mucho porque además ahora hay grandes cuentistas, ¿no? Bueno, Entonces, como un punto y aparte, ¿no? Vamos terminando Mecánica Terrestre y bueno, es un punto y aparte. Cuentos, sí, relatos o lo que o lo sea. que sean, sí, llamarlo como queráis. Y ahí la dejas caer y que Sí, entre por esas grietas la luz. A ver si la sí. dejamos pasar. Sí, sí, así como que acaba. Dejemos pasar la luz, ¿no? Emma, me encantaría, bueno, estoy encantada de hablar contigo. Es un libro que eh, delicado, es un libro que recomiendo mucho a los lectores que se adentren en estos cuentos y me encantaría, si pudieras, que nos recitaras algo de radiografía y ausencias para despedirnos en el canal, bueno, con tu voz. Vale. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias por todo lo que me has dicho, porque sabes que yo te admiro mucho tu canal y todo lo que haces y cómo eres tan, o sea, tan minuciosa, ¿no? Con todo. Y todo lo que me has dicho, a la vez me ha enseñado más sobre mis cuentos, ¿no? Así que muchas gracias. Y bueno, pues voy a leer este poema que se abre con una cita de Jesús Montiel, que yo creo que es un poeta que a Nos las dos encanta. admiramos, ¿no? Y Sí. entonces Jesús Montiel dice: se nos olvida estar vivos. Tú cantabas y yo veía la nieve derretirse, aunque no hubiera nevado en tantos meses. Ráfagas de notas salían despedidas de tu esternón, graves o agudas, según las modularas, y mordían las esquinas de las mesas y el silencioso asfalto de las sillas. Agrietaban el sueño y los documentales de la dos. Tú cantabas contra todo, contra el aguacero de preocupaciones y los intensos dolores de cabeza, contra la intransigencia de las prisas y la manía absurda de crecer que envolvía de tristeza nuestras vidas. Y nosotros, huérfanos a la deriva, gastados ya las palabras, cállate, te suplicábamos, cállate, teníamos que aceptarlo, someternos, cargar con tu canto como fuera, acurrucados en la intemperie, labios azotados y tobillos torcidos. Nosotros, que ya no cantamos. Maravilloso. No sabes cómo te agradezco. No, te lo agradezco yo. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, fue un gusto conversar contigo y sabes que siempre estaré aquí para conversar, para leerte, Y yo te estaré escuchando. Yo para te que nos estaré leas escuchando. y para que Yo nos te- leas, Emma. yo Muchísimas te- gracias. Muchísimas gracias a ti, Inés. Gracias.